Porfiriato, uno de los periodos más controvertidos de nuestra historia. Fue una dictadura, hizo al México moderno por sus frases poca política y mucha administración, mátalos en caliente, pan y palo, y este pollo quiere su maíz. La restauración de la República, 1867 y 1876, las escuelas de la guerra. Los liberales aspiraban a reemplazar los pilares del viejo orden, la iglesia, el ejército, los caciques regionales, los pueblos comunales, por una estructura moderna. El catolicismo dejó de ser la religión oficial del Estado. Se privó al ejército de muchas de las prerrogativas que disfrutaban anteriormente. Los oficiales podían ser juzgados por tribunales civiles y por primera vez en la historia de México, el jefe del Estado y la mayor parte de su gabinete eran civiles. Las tierras poseídas de forma comunal tenían que ser vendidas. A partir de entonces, solo podrían poseer tierras los campesinos de forma individual o las sociedades y compañías privadas. El viejo ejército conservador por fin estaba disuelto. El nuevo ejército liberal no aportó mayor garantía de estabilidad, ya que estaba formado por un grupo de soldados poco uniformes, en tropas regulares y guerrillas, a la cabeza de los cuales había jefes locales cuyo grado de adhesión al gobierno central era muy diverso. Al incrementarse las contradicciones en la sociedad mexicana y aumentar las revueltas, la relación de dependencia del gobierno con respecto al ejército crecía cada vez más, y los oficiales pudieron ejercer su influencia política, social y económica en el campo mexicano. El gobierno liberal no hizo nada para satisfacer las esperanzas del campesinado, ni siquiera para protegerlo del paulatino empeoramiento de sus condiciones políticas y económicas. El levantamiento de campesinos estaba fuertemente influido por el socialismo. Los movimientos campesinos en el sur de México conservaron las características del periodo colonial, fueron profundamente mesiánicos, mezclando ideas sociales y religiosas en una única visión del origen milenario. El gobierno se mostró incapaz de frenar la lucha contra los indios de la frontera norte y el bandolerismo. La primera rebelión de Díaz. Porfirio Díaz nació en 1830 en el estado de Oaxaca y estudió en el mismo seminario que Juárez. A los 17 años se alistó en el ejército para combatir a las fuerzas norteamericanas invasoras. En 1862 por primera vez se oyó hablar de él, en la batalla de Puebla contra los franceses. En 1867 fue candidato a la presidencia y perdió por Juárez. Se presentó nuevamente en 1871 y perdió otra vez. Declaró que las elecciones habían sido fraudulentas e hizo el plan de la novia. Se levantó en armas y fue derrotado por las tropas federales. La sucesión de Juárez. El 17 de julio de 1872, Juárez sufrió un ataque al corazón, muriendo al día siguiente. Su sucesor debía de ser el presidente del Tribunal Supremo, Sebastián Lerdo de Tejada. En 1876, el intento de Díaz de derrocar a Lerdo de Tejada tuvo más éxito, en parte porque Lerdo carecía del prestigio de Juárez como líder contra la guerra contra los franceses. La primera administración de Díaz, el plan de Tuxtepec, llamado la Revuelta Armada contra Lerdo y a favor de la elección de Díaz como presidente. José María Iglesias, presidente del Tribunal Supremo, buscó la presidencia. Fue derrotado por las tropas de Díaz. Lerdo renunció a la presidencia y huyó de México. En 1877 tuvieron lugar las elecciones y Díaz se convirtió en nuevo presidente. El régimen de Porfirio Díaz tuvo un carácter militar. Le dedicaron un mayor porcentaje del presupuesto a gastos militares y así asegurarse la lealtad del ejército. Intentó recuperar y reforzar la coalición existente entre las clases media y alta, que había servido de base social y política al régimen de sus predecesores. Intentaba hacer todo lo posible para renovar y fortalecer sus lazos con Europa como medio para contrarrestar la influencia norteamericana. Díaz logró restablecer la relación diplomática con Francia. El capital francés y los bancos franceses asumieron un papel fundamental en la creación del Banco Nacional de México, y Francia se convirtió en una de las principales fuentes de préstamo para México. La moda, la cultura y la arquitectura francesa eran los modelos que deberían imitar. Los ricos paseaban en París y enviaban a sus hijos a escuelas francesas. El interregno de González. González era tenido por el más corrupto y el menos capacitado. Precisamente por esas razones lo escogió Díaz, pues sabía que iba a ser un rival fácil al volver a presentarse en la presidencia en 1884. González estaba lejos de ser el inepto que frecuentemente se le identificó y reunió un hábil gabinete. Durante su mandato intentó poner en práctica concesiones a los intereses extranjeros, especialmente norteamericanos, nuevo acercamiento a Europa y el mantenimiento del orden interno a cualquier precio. El régimen de Díaz. Entre 1877 y 1900, la población de México aumentó desde 10 millones hasta de 15 millones. El desarrollo económico fue más destacado en los sectores orientados hacia la exportación. La minería fue el sector que registró el crecimiento más rápido. La producción de la plata se elevó. El sistema ferroviario comprendía 14.000 kilómetros. La producción de plomo, cobre y zinc creció. En la agricultura los cultivos comerciales aumentaron. Algunas industrias de exportación empezaron a ganar terreno en México y prosperó la industria textil. Después de 1900, el desarrollo industrial decayó notablemente. La industria, a diferencia del ferrocarril,
nunca recibió ayuda. Las haciendas productoras de trigo y maíz todavía utilizaban técnicas anticuadas y tradicionales. El origen de la negativa de estos propietarios a modernizarse se ha atribuido frecuentemente más a razones psicológicas que a motivos económicos. Los avances tecnológicos que llevaron a la modernización y abaratamiento de la producción agrícola en los Estados Unidos no tuvieron la misma importancia en un país como México, donde había abundancia de mano de obra. El gobierno de Díaz hizo todo lo que estuvo en su mano para fomentar las inversiones europeas, sin restringir las estadounidenses. Hasta el fin del siglo solo se hacían préstamos a Europa y solo se otorgaban concesiones bancarias a banqueros europeos. Proyectos de obras públicas como las instalaciones del puerto de Veracruz o las obras de drenaje en el Valle de México se encargaron a empresas británicas. Estas profundas transformaciones económicas sentaron las bases para la transformación de México en una nación que dependía en grados sin precedentes de las inversiones extranjeras. México se convirtió en el clásico ejemplo de país subdesarrollador producto de materias primas, que depende de los mercados del norte industrializados. La consolidación de la dictadura estuvo fuertemente ligada a dos hechos: el logro de la estabilidad interna y el surgimiento de un Estado mexicano fuerte y eficaz. Estos hechos, a su vez, estaban estrechamente relacionados con el desarrollo económico del país. José Limatur, ministro de Hacienda, en 1896, por primera vez en la historia de México, había logrado equilibrar el presupuesto, lo cual a su vez aumentó extraordinariamente la solvencia de México y los créditos internacionales fueron más fáciles de conseguir.